Hola, yo soy Osmar Martínez y le voy a explicar el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el proceso biogeoquímico que suministra nitrógeno a los seres vivos y lo mantiene constante en la biosfera. El nitrógeno en su forma N2 no es apto para el consumo de animales y plantas. Para ello es necesario un proceso para convertirlo en una forma utilizable. Este proceso está a cargo de algunas bacterias. El ciclo del nitrógeno está compuesto por procesos bióticos y abióticos. También es uno de los ciclos más importantes para el equilibrio de la vida. El nitrógeno es un elemento químico con mayor importancia ya que tiene abundante composición en materia orgánica en la atmósfera terrestre, ya que poseemos un 78% de todo su volumen. Los seres vivos requerimos de átomos de nitrógeno para la síntesis de moléculas orgánicas esenciales como son proteínas, ácidos nucleicos y ADN. Es por ello, como lo dije anteriormente, el ciclo del nitrógeno es uno de los más necesarios o uno de los más indispensables para el desarrollo de los seres vivos. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Warner Hernández. Voy a estar hablando un poco sobre lo que es la importancia del nitrógeno. El nitrógeno es uno de los elementos más importantes y más esenciales para la vida, ya que está presente en lo que son las plantas, los animales y también forma parte de la atmósfera. En esta forma se representa como N2, que significa gas, que es la fuente original que utilizan los seres vivos para formar aminoácidos. Es por ello que está continuo, siempre en movimiento, desde el medio físico, en donde se representa como notósfera, atmósfera y lo que es la hidrósfera. Eso se hace viceversa en los seres vivos también. Asimismo, el nitrógeno se recicla y pasa por unos comportamientos a otros a través de un proceso biológico. También son los biológicos y los químicos en su ciclo natural, pues. Aunque se ve afectado también muchas veces por la actividad del hombre, quedándose abierto y acumulándose el nitrógeno reactivo, a donde vienen los anónimos y los nitratos, en la biosfera. También se denomina como la fijación antrópida. Muchas gracias. Mi nombre es Alejandra Hernández, yo le vengo a hablar del ciclo del nitrógeno en el agua. El ciclo del nitrógeno no solo está presente en los ecosistemas terrestres, sino que juega un papel muy importante en los ecosistemas marinos. El ciclo del nitrógeno no varía cuando ocurre en el agua, es decir, en la superficie de lagos, mares o ríos. El nitrógeno puede llegar al agua por medio de escurrimiento, uso en los fertilizantes hechos por los humanos o naturales. También otra manera de que el nitrógeno ingrese al agua es por medio de la cadena trófica marina, en donde intervienen muchos animales, tanto terrestres como acuáticos. En los animales terrestres intervienen en este ciclo si se alimentan por medio de los animales acuáticos. Del modo que sea este ingreso de sustancias orgánicas nitrogenadas al agua, esta se reparte entre los diferentes depredadores, dejando así residuos de estas sustancias nitrogenadas en el suelo oceánico. Estas sustancias nitrogenadas son descompuestas por diferentes microorganismos. Así se cumple el ciclo microscópico entre la desnitrificación y la desnitrificación y se vuelve a repetir, liberando así oxígeno gaseoso a la atmósfera. Como ya sabemos, el nitrógeno se encuentra en la mayoría en la atmósfera, que es el nitrógeno absorbido por las plantas. Allí las plantas se encuentran unas bacterias fijadoras, que después de ciertos procesos, estas plantas pueden ser consumidas por el pez. Cuando este pez muere o libera sus desechos, ese nitrógeno viene en forma de amoníaco, que es tóxico, pero existen bacterias llamadas nitrificantes que oxidan el amoníaco y lo convierten en nitrito, que a su vez también existen bacterias nitrificantes que siguen con la oxidación y lo convierten el nitrito en nitrato, que sí ya puede ser absorbido por las plantas, pero en ese proceso se encuentra con bacterias desnitrificantes que junto con las bacterias fijadoras
hace que a través de las plantas el nitrógeno sea otra vez liberado hacia la atmósfera y se vuelve a cumplir el ciclo. Gracias. Mi nombre es Elvi Fonseca y les voy a hablar sobre la fijación del nitrógeno. En el ambiente, los dos átomos de nitrógeno de la molécula de nitrógeno se mantienen unidos por un fuerte enlace covalente triple. Es decir, que los átomos comparten 3 partes de electrones. Los relámpagos transportan suficiente energía para romper con los enlaces covalentes del nitrógeno atmosférico. Cuando una molécula de nitrógeno se rompe, se une al oxígeno atmosférico formando óxido de nitrógeno. La amonificación es un proceso que consiste en la conversión de nitrógeno orgánico, nitrógeno que se encuentra en las células de organismos vivos, en amoníaco. Los organismos descomponedores son los principales protagonistas de este proceso, ya que ellos se alimentan de materia orgánica derivada de otros organismos vivos. La descomponen y la liberan como amoníaco. Este amoníaco se hace partícipe en los siguientes procesos: el proceso de nitrificación y asimilación. El proceso de nitrificación consiste en la oxidación de 2 partes, que convierte iones de amonio a iones de nitrito. Esto implica, número 1, la oxidación de iones de amonio a iones de nitrito por las bacterias nitrosificantes, nitrosomas y nitrococos. Número 2, la oxidación de iones de nitrito a iones de nitrato por las bacterias nitrificantes, nitrobacter. Las bacterias nitrificantes obtienen energía de estas reacciones de oxidación. Ambas reacciones requieren de oxígeno para producirse. Por lo tal, en la productividad de la agricultura, el suelo debe mantenerse siempre aireado. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Padilla y yo les voy a hablar de 2 temas muy importantes para el planeta Tierra. Uno de ellos es la asimilación. ¿Qué se sabe de esta? Bueno, se dice que se produce cuando las plantas utilizan los iones de nitrato y el amoníaco para producir aminoácidos y proteínas. Luego, estas pasan de las plantas a los animales. Estos 2 elementos se forman mediante la fijación del nitrógeno y la nitrificación. Como se puede observar en la imagen, ciertas plantas pueden llegar a tener cierta asimilación una de la otra, pero con diferente función. Una de sus funciones serían lo siguiente: los alimentos. Hay ciertas plantas que pueden llegar a parecerse mucho una de la otra, pero con ciertas características totalmente distintas. En el caso de los alimentos, hay ciertas plantas que pueden parecerse a la de los alimentos, pero no lo son. Esto nos beneficia a nosotros como seres humanos y a los animales porque nos ayuda a nuestro organismo a tener aquella proteína que nuestro cuerpo necesita. Otro sería la medicina. La medicina nos ayuda a nosotros para controlar, disminuir o desaparecer ciertas enfermedades que nosotros llegásemos a tener en nuestro cuerpo. Otra sería la madera. La madera nos beneficia a nosotros para realizar construcciones, ya sea de edificios o de otro tipo de material. La última es beneficiosa para ella y es muy importante para nosotros porque nos ayuda a sentir o a percibir cosas que nosotros no alcanzamos a percibir, pero ella sí. Se dice que ella reduce las indicaciones
de actividad enzimática sensiblemente. ¿Cómo así? Esta puede llegar a percibir o sentir por medio de sus raíces aquella actividad que hace parte en la tierra que nosotros no podemos alcanzar a percibir. El segundo punto es uno de los puntos más importantes porque son los ciclos del nitrógeno. ¿Qué sabemos de este? Bueno, se dice que la desnitrificación se refiere a la reducción de los iones de nitrato a gas nitrógeno por parte de las bacterias anaeróbicas. Por eso, este proceso solo se puede ocurrir con condiciones anaeróbicas, ya sea con poco o mucho oxígeno. Como podemos observar en la visualización, se ve que esta necesita de ciertas características para poder alcanzar o obtener todos los nutrientes que ella necesita, como está en el caso de la luz del sol. De esta sale la fotosíntesis y a su vez la clorofila, obteniendo así el nitrógeno. Ella necesita también de agua y ciertos nutrientes para terminar de beneficiarse ella para darnos a nosotros los seres humanos o ciertos animales. Uno de sus más grandes beneficios es que el nitrógeno ayuda a la producción de tejido vegetal y de clorofila para la fotosíntesis, entre otros. ¿Cómo así? Dice que el nitrógeno ayuda a la producción de tejido vegetal, o sea, él ayuda a formar el cuerpo visual de la planta. Impacto del humano en el ciclo del nitrógeno. La alteración del ciclo del nitrógeno provoca desequilibrios en nuestro ecosistema. Uno de ellos es la quema de combustibles fósiles, pues la quema de combustibles fósiles libera en nuestra atmósfera óxidos de nitrógeno, lo cual provoca una muy mala calidad en nuestro aire, produciendo así una lluvia ácida. Otro de los desequilibrios que causa el alterar el ciclo del nitrógeno es el uso de los fertilizantes que contienen nitrógeno, pues los fertilizantes favorecen al crecimiento de las plantas y a la productividad en general de los cultivos. Sin embargo, los fertilizantes sintéticos contienen nitrógeno en exceso, por lo que su uso excesivo crea un desequilibrio muy perjudicial en los niveles de nutrientes del suelo. Estos efectos pueden ser los siguientes. El primero es la menor diversidad de especies, pues los suelos ricos en nutrientes favorecen el crecimiento de hierbas y otras vegetaciones que son de crecimiento rápido. Ahora, la vegetación de crecimiento rápido predomina sobre otras especies y la biodiversidad disminuye. Luego está la lixiviación. La lixiviación viene siendo aquellos nutrientes que se encuentran en exceso en el suelo y estos se escurren para depositarse en los arroyos, en los ríos, en los océanos y en los mares. Luego sigue la eutrofización. La eutrofización es una consecuencia de la lixiviación, que viene siendo la acumulación de nutrientes en exceso que afectan los microorganismos y a la fauna de las masas de agua. Por ejemplo, un suelo que contiene en exceso el nitrógeno tiende a tener un bajo pH, es decir, que el suelo va a ser ácido. Ahora, un suelo con bajo pH es muy perjudicial para las bacterias y los microorganismos que no pueden sobrevivir en estas condiciones. Finalmente, podemos observar que la eutrofización también se muestra en los ríos y en los océanos, pues la acumulación de nitrógeno de escorrienta provocará la eutrofización, que viene siendo la acumulación de nutrientes que se vuelven excesivos en los niveles de masa de agua.